Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Oficina del Procurador del Ciudadano denuncia trata humana. Presidente de la AAA asegura su agencia está cumpliendo con la Ley 66. Caos en la Autoridad de Carreteras y Transportación por culpa del Banco Gubernamental de Fomento, según Prosolutier. Elecciones a medio tiempo en el Congreso de los Estados Unidos. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. La Oficina del Procurador del Ciudadano junto a la Comisión de Derechos Civiles ofrecieron este martes un taller sobre la trata humana y las acciones realizadas por los distintos organismos internacionales. Veamos el informe a continuación. Noticia del día. La Oficina del Procurador del Ciudadano junto a la Comisión de Derechos Civiles ofrecieron hoy un taller sobre la trata humana para funcionarios de gobierno y legisladores con el fin de identificar las raíces y consecuencias de este crimen en la isla. El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla, indicó que este taller tiene el propósito de conocer la situación de la trata humana en la isla, así como fortalecer un frente común que pueda atender la problemática desde una perspectiva de prevención y alerta ciudadana. Vamos a mirar el tema de la trata humana en Puerto Rico, los matices que toma y cuál es la realidad social y económica que se da en Puerto Rico que nos diferencia de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Comenzamos este proceso con la reflexión sobre el documental de trata humana, una producción de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, y luego vamos a mirar desde la perspectiva del derecho comparado cuál es la realidad jurídica de la ley federal que aplica a Puerto Rico, cuál es la legislación local sobre materia de trata humana, y vamos a mirar entonces cuál es la realidad en nuestro contexto social y económico. El taller es parte de la agenda de educación continua mediante adiestramientos sobre la temática que promueve la Procuradora del Ciudadano para poder identificar las características e indicadores sobre el problema que aparenta estar invisible en la isla, pero que a diario las agencias del orden público, estatal y federal deben lidiar con el mismo. La Ombudsman de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Clas, enfatizó que este problema se debe frenar por las consecuencias que trae para el país. El sacar los órganos, otra de las vertientes que en Puerto Rico se está dando para sacar los órganos y llevarlos a otros países donde pagan unas cantidades increíbles. Las niñas vírgenes, las niñas de 8, 10, 11, 12 años para llevarlas a otros países por Puerto Rico, sí señores. Somos lastimosamente ya considerados el puente entre las dos Américas, el puente de la denigración más grande de este nuevo siglo, de lo que es la violación de los derechos humanos, de lo que es el ser humano. En este momento estamos aquí en el Ombudsman con un taller a todos nuestros directores de regiones, igual que las procuradurías de Puerto Rico, para luego encaminarnos hacia Colombia el próximo año, a comienzo del próximo año, en este enlace de trabajo internacional. Representantes de diversas agencias como la Procuraduría de la Salud, Procuraduría de la Mujer y Procuraduría del Veterano, entre otras, participaron del taller. Reportando desde Atorrey para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Gobierno. El gobernador Alejandro García Padilla envió hoy a la legislatura un proyecto de ley que reduciría en un 10% los arbitrios que se pagan por los vehículos de motor importados a Puerto Rico o fabricados en la isla luego del 31 de octubre pasado. El primer ejecutivo indicó que la medida forma parte de las iniciativas que adoptará su administración para impulsar una reforma contributiva. Y la falta de supervisión sobre donativos legislativos, la falta de guías para la coordinación de servicios para pacientes de Alzheimer y la falta de cláusulas en contratos otorgados fueron las tres deficiencias que reveló un informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, al Departamento de Salud, que se publicó hoy martes. La auditoría,
que cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, señala que durante este está tiempo la Asamblea Legislativa aprobó 8 resoluciones conjuntas que asignaron 15.3 millones a 102 entidades semipúblicas o privadas sin fines de lucro, pero los agentes custodios del Departamento de Salud a cargo de los donativos legislativos no realizaron visitas a las entidades receptoras. Tampoco se prepararon los informes requeridos por la Comisión Especial Conjunta sobre donativos legislativos o estos se permitieron tardíamente. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, aseguró que esta agencia está en cumplimiento de todas las disposiciones de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal. Veamos el informe. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes atendió en vista pública la resolución de la Cámara 124 que investiga la implementación de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional de Gobierno, la llamada Ley 66. El exponente de la mañana de este martes fue el presidente de la AAA, Alberto Lázaro, quien señaló que los más perjudicados con esta ley son los empleados gerenciales, ya que estos no están unionados. Hemos tenido varias reuniones con la Asociación de Gerenciales, donde pretendíamos lograr algún tipo de negociación similar a la que se hizo con las uniones. Obviamente la Asociación de Gerenciales no es un grupo gremial, no es una unión. Así que hay otros empleados gerenciales que no están asociados, pero sí entendíamos que podía ser a discreción de Acueductos. No obstante eso, pues esta es la opinión de la OGP de que no se puede hacer una negociación particular con grupos de gerenciales y por lo tanto le debe aplicar pero ya ley. Se fue aquel que no cree en nosotros. Le debe aplicar la ley tal y como está. Sin embargo, sé que hay interés de Fortaleza de ver cómo se puede atender el asunto. Los problemas económicos y fiscales que enfrenta la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se debe a la mala administración de varios gobiernos que pusieron en jaque las cuentas de la corporación pública. Presidente, yo creo que algo que se debe establecer aquí, por ley, es que las partidas de utilidades en los presupuestos de las agencias sean utilizados única y exclusivamente para el pago de utilidades y que no se hagan transferencias de esos fondos asignados para pagar otros gastos operacionales de la agencia. Si nosotros fuésemos eficientes en eso, el pueblo no tendría que pagar 400 millones de pesos en aumento. Gran parte de esos 80 millones que hay en deuda de gobierno son deuda arrastrada de años anteriores, y no es por hablar de una administración u otra, de muchos años, por las razones que sea, las cuentas de gobierno eran mal atendidas tanto por Acueductos como por los propios clientes, pero te puedo mencionar cuentas como la de la Autoridad de los Puertos, que nos debe más de 10 millones de dólares, el Centro Médico, y así otras, el Departamento de Educación, tantas escuelas que tiene y no se atendían las cuentas. Ya la gente está un poquito más preocupada por su factura y atendiéndola. Sin embargo, pues obviamente el panorama pudiese ser mejor si todas las agencias pagaran de manera regular. Por otro lado, ante las críticas que se han hecho sobre el tiempo extra que se pueda estar generando en la corporación pública, dijo que muchas veces es necesario si es que se quiere brindar un mejor servicio. Y siendo una agencia 24/7, va a haber horas extra. Lo que sí es cómo nosotros administramos el tiempo de esa brigada para que esté más efectivamente en el campo, y por eso hablamos de que negociamos las brigadas universales, negociamos las brigadas con cambio de horario para tener la solapada y tener más tiempo de atención a los asuntos en el campo. Al revés, el uso de horas extras nos ha hecho mejorar el servicio al cliente. Sin embargo, pues recortar horas extras, si nos ponemos muy estrictos, pues va a desmejorar, porque lo dejo para mañana, por ejemplo. Por último, el presidente de la AAA señaló que es necesario ir eliminando todos los salideros con un plan completo que busque evaluar la infraestructura, evitando así que los mismos surjan luego de una reparación. Número uno, como dijo ahorita el presidente de la Cámara, si no lo mides no lo puedes arreglar. Pues estamos midiendo los salideros nuevos que surgen y estableciéndole metas a las áreas operacionales de que no pueden entrar los salideros. No me importa cómo tú hagas, pero no pueden salir salideros nuevos. Eso los va a obligar a ellos a hacer análisis de ingeniería para reducir presiones,
para reemplazo de tuberías en renovación. Eso es una de las cosas. Número 2, estamos siendo activos en la detección de salideros en el sistema, que es algo que Acueducto dejó de hacer hace décadas atrás, y estamos haciendo un proyecto de barrer la red con micrófonos y con relaciones de sonido para detectar salideros en la red antes de que surjan a la superficie. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Política. El senador nuevo progresista Larry Selhammer sometió ayer lunes al Tribunal de San Juan un recurso de mandamus para exigir que la Oficina de Gerencia y Presupuesto cumpla con informar cuánto el gobierno ha gastado en contratos de servicios profesionales. Según el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, el artículo 6 de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno da hasta el 31 de julio para que las agencias envíen a la oficina un reporte que muestre cómo cumplieron con la reducción de 10% en contratos profesionales en el año fiscal que cierra el 30 de junio. Agenda. Para el liderato de Prosul Utier, el Banco Gubernamental de Fomento es el culpable del colapso de las finanzas de la Autoridad de Carreteras y Transportación por otorgar préstamos sin fuentes de repago. Escuchemos. Para el programa de Solidaridad Utier, lo único que ha hecho el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación es un llamado de salvar juntos nuestras carreteras, imponiendo impuestos que lo único que va a hacer es agravar el problema económico de los ciudadanos al insistir en un impuesto adicional a los productos derivados del petróleo. Según el portavoz de Prosul Utier, Luis Pedraza Leduc, lo que ha estado haciendo la Autoridad de Carreteras es eliminando los derechos sociales que han logrado los empleados gubernamentales luego de décadas de lucha. Nosotros planteamos que esos son derechos sociales que Carreteras, al aplicar la ley, se los quita a los trabajadores de esta agencia. Y en las otras agencias eso no ha ocurrido. Además de eso, planteamos que ellos se han negado a discutir alternativas al problema real que consiste en bregar con la subcontratación. El contraste de todo esto que está haciendo Carretera se ve cuando, por otro lado, el viernes pasado la autoridad comparece ante la propia Cámara de Representantes a plantear un apoyo al impuesto del petróleo. Y nosotros planteamos que esa propuesta del impuesto al petróleo esconde esta hipocresía de decir juntos tenemos que salvar nuestras carreteras. Sin embargo, ¿dónde está esa unidad? La insistencia de Pedraza Leduc es que el Banco Gubernamental de Fomento está ahogando a la Autoridad de Carreteras y no viceversa. Carreteras no tiene al banco en crisis, es el banco el que tiene a Carretera en crisis. ¿Por qué? Porque el banco aprobó la venta de la carretera del Expreso 22 y el Expreso 5 que dejan sobre 300 millones al año. El banco es el que ha aprobado el tren urbano y que esa deuda la mantenga Carretera. Y es el banco gubernamental el que ha propiciado una serie de deudas en favor de la AMA, en favor de la Autoridad de Transporte Marítimo, que han sido absorbidas por Carreteras, y entonces Carreteras su deuda es porque está pagando lo que no es de ellos. Pero la operación de Carreteras no tiene problema. Es necesario un diálogo activo y una mejor administración, insistió Pedraza Leduc. Por un lado, nosotros estamos pidiendo diálogo, comunicación con el patrono, y por eso venimos hoy a decir que la forma que ellos han aplicado la Ley 66 en Carretera, donde no estuvieron en condiciones de llegar a un acuerdo con nosotros, eso hay que superarlo mediante el diálogo, para buscar unos acuerdos. Y en ese proyecto de conseguir unos acuerdos, nosotros planteamos también que se tiene que hacer una mejor administración de Carretera. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Y a regreso en Noticias 13 le presentamos las notas del mundo económico y también las notas internacionales. Y Raúl. Bueno, hoy está lista la escena para el inicio de la serie del voleibol entre el equipo de Arecibo que recibe a Mayagüez. Estaremos comentando sobre la pelota profesional, los Juegos Centroamericanos, eso y mucho más en nuestras sesiones deportivas.